Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Bueno, muy buenos días. Hoy domingo, día de Pentecostés. Queremos darle gracias a Dios por estos 50 días que hemos vivido de experiencia pascual, de encuentro con el Señor resucitado. Hoy el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia se renueva como en Pentecostés, cuando los discípulos fueron inundados de esa gracia que en medio de la diversidad los unía, que en medio de la multiforma gracias en las diferentes lenguas podían entonces expresar este mismo mensaje, que Jesucristo ha muerto pero ha resucitado, y que por ende es la alegría y la esperanza nuestra cristiana. En el tiempo nosotros no alcanzamos a ver la obra de Dios. A veces no alcanzamos a ver sino los cuerpos, no vemos las obras del Espíritu. Solamente cuando el mal nos inunda de tal manera es cuando comenzamos nosotros a reclamar el bien, y entonces vemos que esa fuerza no viene de cualquier parte, sino solamente de Él. Por eso hoy le queremos pedir que esta gracia sea conocida en el mundo entero y que nosotros vivamos entonces de esta luz del Espíritu, de esta fuerza que nos transforma para ser testigos, para llevar siempre el bien, para que de nosotros salga la bondad y seamos verdaderamente resucitados. Oramos por todos nuestros enfermos, oramos por las personas que han fallecido durante estos días, queremos ponerlas en las manos misericordiosas de Dios, queremos pedir que la gracia y la luz de su Espíritu los anime y los haga llegar a la gloria de la resurrección, y a sus familiares les dé siempre la fortaleza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones y que regala su Espíritu Santo para que seamos testigos hasta los confines del mundo, esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. El Espíritu Santo nos revela el pecado, nos hace ver la maldad, las actitudes violentas, la desunión, todo aquello que es dañino, destructivo, el pecado como consecuencias en la vida personal y en la vida social. Por ello vamos a acercarnos al Señor conscientes de nuestras debilidades y flaquezas, pero con el deseo infinito de que Él nos perdone, con el deseo de que su Espíritu nos ayude a vivir de resucitados, de nuevos, de comprometidos en la construcción de la paz, de la justicia, de la solidaridad, del bien en medio de nosotros. Con humildad pedimos perdón de todas nuestras faltas.
Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Y unimos nuestras voces para que juntos alabemos y bendigamos a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor.
Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se cumplieron los 50 días y llegó la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos todos los discípulos. De repente, un estruendo que venía del cielo, como de un viento huracanado, resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas extranjeras, con el lenguaje que el Espíritu le inspiraba a cada uno. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos religiosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquello, acudieron en masa y quedaron desconcertados oyéndolos hablar, cada uno en su propia lengua. Llenos de asombro y admiración decían: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿por qué oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? Aquí hay partos, medos y elamitas, gente de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de la Libia, peregrinos de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras lenguas de las grandezas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo participamos diciendo: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y las creas y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. En la iglesia hay diversidad de carismas, pero un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un solo Dios, que lo realiza todo en todos. Y las diversas manifestaciones de la acción del Espíritu en cada uno se dan para el bien de todos. El cuerpo humano es uno solo, pero tiene muchos miembros, y los miembros, a pesar de ser muchos, forman todos un solo cuerpo. Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo, porque nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, al bautizarnos nos hemos unido a ese único cuerpo, y a todo se nos ha dado de beber de ese único Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas del duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego,
consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestra inmundicia, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos a 50 días de que hayamos proclamado la feliz resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y estos que son acontecimientos de un solo día, la Iglesia nos ha permitido que en el tiempo los vayamos comprendiendo mejor para que entendamos la obra que en nosotros ha realizado Jesucristo mismo en el amor de Dios. Y de entrada de manera concreta, el Evangelio nos coloca en el contexto como el domingo de la resurrección entonces es el día festivo y gozoso de todos los cristianos, porque celebramos la resurrección de Jesús. Vemos el milagro que Jesús realiza. Entra y se coloca en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Es decir, Jesús es ya espíritu total y ha sido entonces asumida su naturaleza humana y ahora goza de aquella dimensión espiritual de la cual Él es el primero, pero de la cual seremos partícipes absolutamente todos los creyentes. Todavía están frescos los acontecimientos
dolorosos del viernes, en ese juicio duro, inhumano, que lo condenó al inocente y que lo llevó a la cruz, y que allí misma murió entregando su vida, nos ha dicho Juan, cuando vio que todo estaba consumado, que todo había llegado a su feliz plenitud. Y los discípulos entonces ahora sienten miedo. ¿De quién? De los judíos. Si eso ya él se lo había predicho Jesús, si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con ustedes? Y por ello lo más fácil es esconderse. Están encerrados en una casa, están allí guardados por miedo. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Lucas entonces nos relata a nosotros, cuando se cumplieron los 50 días, llegó la fiesta de Pentecostés. Estaban reunidos los discípulos y de repente un estruendo que venía del cielo como un viento huracanado resonó en toda la casa donde se encontraban. Y vieron aparecer lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno y quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras como el Espíritu Santo los impulsaba a cada uno. Este domingo nos lleva particularmente a la confirmación total de el dogma de la resurrección que nosotros anunciamos y creemos. Y a la vez ese espíritu que vence el miedo, estaban encerrados. Y lo que era confusión en la vida de ellos, ahora entonces se presenta con toda la libertad de la vida, con la gran capacidad de confesar el nombre de Jesús como Redentor, de confesar la Pascua que Jesús ha vivido al pasar de la muerte a la vida y al anunciársele a todos los hombres, la infinidad y confinidad, donde quiera que haya un ser humano que resuene este mensaje de resurrección y de vida. Ese espíritu que en nosotros clama eternidad, ese espíritu que en nosotros reclama el ser de Dios, ese espíritu que nos hace a nosotros clamar Abba Padre, entonces logra en sus discípulos hoy, recordando esta festividad, esta fiesta tan vivida en la iglesia, tan anhelada y tan necesitada también, para poder entonces confesar lo que Jesús mismo anuncia. La primera, la paz. Los discípulos que están angustiados y que están temerosos, los que se sienten acobardados y apocados, ahora entonces reciben la paz interior, para que luego ello mismo disponga su corazón a que su espíritu ahora clame, ahora entonces salga de ellos con la confesión de fe y se coloquen justamente entonces delante de todos, creyentes y no creyentes, para hacer en Jerusalén que resuene el mensaje: Jesucristo ha resucitado, Jesucristo es nuestra Pascua. Y por ello Jesús también hoy en el Evangelio nos aparecen entonces los signos. Jesús mismo entonces les muestra las manos y el costado, muestra las cicatrices de esos clavos donde ha pendido de la cruz y donde nos ha dicho que el mismo que ha muerto en la cruz es el mismo que ha resucitado. Que ese que es el que posee el Espíritu Santo en plenitud, porque la primera obra que ha realizado el Espíritu Santo en la vida de la iglesia es en el momento en que ha infundido vida en las entrañas purísimas de María y ha concebido entonces y dado a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros, Jesús de Nazaret. Por ello Él está lleno
completamente del Espíritu. Por ello Él obra de esa manera. Entonces a ellos les muestra los signos. Aquí está el que ha muerto, aquí está el que ha resucitado. Y aquí hay unas señales de clavos que manifiestan particularmente el amor. Amor consumado y amor entregado. Que todo ha sido la obra del Espíritu que está en la persona de Jesús. Ese mismo lo ha llevado a romper con las acciones egoístas del ser humano y a mostrarnos que se plenifica Dios en su propia naturaleza humana, obrando de manera amplísima cuando en la vida se permite que Dios actúe y que su Espíritu en nosotros pueda realmente llevarnos al bien, para decirnos que no es verdad que el mal nos va a destruir, que el mal es una opción, pero que no tiene fuerzas si no se las damos nosotros, y que el Espíritu obra maravillas cuando le permitimos a Él obrar como lo hace Jesús, en la fidelidad al Padre, en la obediencia absoluta. Y luego muestra el costado de donde brotó sangre y agua, para decirnos que la Eucaristía y el bautismo estarán como las primeras fuentes de redención humana en el bautismo, para ser inmersos en esta vida de la gracia, para ser acogidos y abrazados por la Iglesia, y en la Eucaristía, que es esa fuente continua de misericordia que se derrama sobre el mundo durante todo el tiempo. Señal de clavos, señal del costado. Y luego ahora el que es el posesor, el que contiene y tiene el Espíritu, sopla sobre ellos. Los llena también del poder, se los transmite a ellos. Por ello los discípulos obran en la persona de Cristo, in persona Christi, porque han recibido su Espíritu. El soplar sobre ellos les dice entonces: reciban el Espíritu Santo, y además de ello les concede el don, la gracia de perdonar pecados, e inclusive de no absolver también algunos. Por ello es el nacimiento de la Iglesia a la luz de este sacramento último que faltaba por institución, a la luz del misterio de la resurrección de Jesús, en el derramamiento del Espíritu Santo, que Lucas bellamente narra entonces, como en el asombro y en la admiración, en una sola lengua, no, en la infinidad de lenguas. Todos los que estaban en Jerusalén los oían hablar. ¿De qué? De las maravillas que obraba Dios. ¿En medio de quién? De los hombres que se dejan amar. Gloria y paz a los hombres de buena voluntad, a los que acogen el mensaje, el mismo que escuchamos nosotros por voz de los ángeles cuando se le anuncia a los pastores, es el mismo que hoy está resonando en la polifonía. Muchas voces ahora expresan la misma verdad: Jesucristo ha resucitado, y el Espíritu Santo nos impulsa a hablar de Él, a comunicarlo a Él, a testimoniarlo a Él, a romper con esa estructura cerrada, individual, de esa puerta, de ese miedo que los acobardaba, para salir al mundo y decir: somos hijos de Dios, hemos sido hechos partícipes de su Espíritu. La vocación del hombre es la santidad y el cielo. Si no logra eso, se destruye, se desintegra, se daña, se pervierte, porque no logra entonces llegar al punto para el cual ha sido hecho. Cada obra tiene que llegar a cumplir la vocación a la cual está llamada, y si no, será una vida totalmente frustrada. El Espíritu Santo nos dice a nosotros que el hombre ha sido hecho para reconocer a Dios, para vivir en Él, para buscar en Él la fuente de la verdad y de la gracia, y para que en Él, en la diversidad de lo que somos, tengamos una sola confesión de fe.
Jesucristo ha muerto y ha resucitado, y nosotros somos también llamados a participar de la misma gloria de la resurrección suya. Por ello nos alegramos, porque hoy como ayer el Espíritu sigue obrando, suscita nuevos carismas, suscita nuevas personas, hace resurgir donde quiera que esté cualquier creyente toda una fuerza impresionantemente grande que solamente viene de lo alto y que se compromete a destruir el mal. Pascua quiere decir paso del pecado a la vida de la gracia. Y por eso cada vez que nosotros somos capaces en el tiempo entonces de romper con todas las maldades, cada vez que resurge en nosotros esa luz del Espíritu que nos llama a ser buenos, comprensivos, respetuosos, a comprender y entender al otro, a tener la suficiente empatía tan de moda hoy en nuestro lenguaje colombiano, que es ponerme frente a la situación y a la condición del otro y no vulnerarle ni en sus derechos, ni por uno ni por otro lado, porque tenga tal o cual confesión desde el punto de vista política, sino en la convicción de que el otro es un igual a mí y como necesita que mis derechos sean respetados, respeto a los otros. Como quiero que el bien me llegue a mí, le llegue también a él, como en la medida en que yo soy capaz de entender que tan digno soy yo como debe ser el otro, en esa misma medida podemos decir que el Espíritu está obrando. Y hay muchos fuegos afortunadamente encendidos en la iglesia hoy. Hay muchos fuegos y muchos incendios de bien movidos por el Espíritu que dan razón de la esperanza, donde quiera que haya un compromiso frente a los niños violentados, frente a los jóvenes que se les ofrecen oportunidades de mejorar sus condiciones de vida, frente a los adultos a quienes se les ofrecen las oportunidades para poder alcanzar los logros de sus objetivos, donde hay familias que cristianamente viven y educan a sus hijos, donde hay colegios y universidades y guarderías donde se ayuda a que el hombre crezca en sus dimensiones espirituales y corporales, donde quiera que hay un compromiso profundamente humano con una vocación trascendente, allí está el Espíritu de Dios. Hay mucho mal, sí, pero también hay mucho bien, y que no hace tanta bulla, que no hace tantos incendios, que no hace tantas confusiones, pero que arde, que entusiasma, que anima, que todos los días nos hace pensar y presagiar siempre en un mundo esperanzado, venidero de Dios, que Dios obra en medio de la sociedad de hoy. Y por ello necesitamos invocar el Espíritu Santo para que nos mueva el bien, para que nos fortalezca, para que nos unja a derrocar el mal. Jesús se presenta victorioso diciéndonos de que ha vencido la enfermedad, la muerte, la cruz, todo lo ha superado. Y ahora nos dice, pero ustedes con el Espíritu Santo mío también podrán ante el mundo presentarse como vencedores ante estas situaciones de mal y frente a estas amenazas que intentan tantas veces destruir a mis hijos, a quienes amo tanto, por quienes he orado y he amado, a quienes he testimoniado en el amor, haciéndome crucificar y permitiendo que hoy ustedes vean las cicatrices de los clavos y este costado abierto donde se emana sangre y agua, para que el bautismo y la Eucaristía sigan siendo para ustedes gracia de encuentro en el camino con Dios. Abrámosle el corazón a Dios, dejémoslo entrar a Él y permitamos que ese Espíritu en nosotros crezca, se planifique, permita que todos los días aparezcan siempre nuevos signos de vida, signos de amor, de respeto por los otros, de caridad constante, que seamos profundamente humanos, pero que seamos ante todo y por encima de todo también grandemente seres espirituales. Que el Espíritu de Dios ilumine nuestra sociedad hoy, a nuestro país, Colombia, nos ayude a nosotros a caminar por la senda del bien y encontremos en la diversidad de la que tenemos, porque son muchos los carismas que en la iglesia se dan, pero una sola confesión de fe. Dios nos ama, nos ha rescatado del pecado,
ha muerto y ha resucitado y nos regala hoy su Espíritu para que seamos testigos también de su amor en el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Que Iglesia, nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el sacramento pascual enviaste hoy al Espíritu Santo, a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión de tu unigénito. En los comienzos de la Iglesia Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría y con esta abundante fusión de gozo pascual, también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es.
porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan todos los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, en su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos, que has congregado en este día, en que la efusión del Espíritu Santo ha hecho de ellas sacramento de unidad para todos los hombres. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo es el que permite que reconozcamos a Dios como Padre. Él nos ha revelado las maravillas de su amor. Él nos muestra que a la luz de su gracia podemos obrar siempre el bien. Él nos muestra que confesándolo a Él, somos liberados de toda esclavitud, de todo pecado y de todo mal. Él nos muestra que solo en Él las sociedades pueden alcanzar verdaderamente la plenitud auténtica del derecho del hombre, y en ella entonces todos los derechos humanos son respetados y valorados, porque primero, antes de que hayan sido dogmas realizados por los estados como muchas veces se quisiera y se pretendiera presentar, han sido revelados desde el Antiguo Testamento, cuando nos ha dado a nosotros esa consigna maravillosa de los 10 mandamientos, pidiéndole que viviendo en Él, que esperando y creyendo en Él, todos los días podamos ser siempre mejores seres humanos, mejores cristianos, que siempre podamos dar razón de la luz y de la fe, y que creamos profundamente que Dios se nos ha revelado en su Hijo Jesucristo, que Él ha venido para mostrarnos el amor, cómo debemos servirnos y ayudarnos los unos a los otros, que Él ha venido para mostrarnos el amor infinito que el Padre tiene por nosotros, que Él ha venido para decirnos que entregando su vida como prueba máxima del amor, nos ha rescatado del pecado y del mal. Por ello para nosotros ha muerto, pero también ha resucitado, que es lo que hemos proclamado en esta celebración eucarística en este día, y le damos gracias, le pedimos que su Espíritu esté siempre en nosotros, que hoy como ayer haga de su iglesia siempre bella, joven, atractiva, y la haga siempre comprometida en la causa justa de los seres humanos. A ellos le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado en de Cristo.
Oh Dios, que comunicas generosamente a tu iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo, para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos una bendición especial en este día, pidiendo que la luz y la gracia del Espíritu ilumine los rincones más oscuros de nuestra existencia, para que podamos conocer la verdad, para que nos permita obrar también de acuerdo a la vida de los resucitados. A cada invocación respondemos amén. Dios Padre de las luces, que en este día se dignó iluminar la mente de los discípulos con el don del Espíritu Paráclito, los alegre con su bendición y los enriquezca con los dones de su mismo Espíritu. Amén. Amén. El mismo fuego que descendió sobre los apóstoles con su fuerza poderosa, purifique los corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y quien congregó las más diversas lenguas en la confesión de una sola fe, les conceda perseverar en esta misma fe y por ella los haga pasar a la esperanza de la gloria eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecia las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba.